Seguimos hoy con la serie que ya había comenzado hace unas semanas en esta segunda epístola a Timoteo, y esta vez en el capítulo 3. Aquí el tema es la predicación de la apostasía. Esa palabra significa pérdida de fe. La pérdida de fe que vendrá en los últimos días. La Biblia dice que en los últimos días del mundo habrá una pérdida de fe generalizada. Pablo nos dejó también el antídoto para esa pérdida de fe. ¿Saben cuál es? No es otro que la palabra de Dios. El antídoto de la pérdida de fe es la palabra de Dios. Y no solo la palabra de Dios leída, escuchada, sino puesta en práctica, aplicada. Y es por ese motivo que este capítulo es tan importante y tan significativo para nosotros hoy en día, en 2022, 2 de octubre, 2 de octubre, ¿verdad? 2 de octubre de 2022. Vamos a leer entonces el versículo 1 de este capítulo 3, que comienza este párrafo. Y dice: también debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. El capítulo empieza como exhortándonos, diciendo: también debes saber. Pablo le dice a Timoteo: debes saber esto, es importante que lo sepas, es importante que lo tengas en cuenta. Pablo le está diciendo a Timoteo que debía saber esto, le estaba informando sobre qué esperar y cuál sería el futuro de la iglesia. El futuro de la iglesia que siguiera a Cristo, el futuro de la iglesia que siguiera su palabra, el futuro de la iglesia que intentara predicar la palabra de Dios de verdad. No era este un futuro muy halagüeño, ni muy brillante, el que le esperaba a la iglesia que siguiera a Cristo y a su palabra. Y la frase de los últimos días fue un término técnico usado en muchos lugares del Nuevo Testamento y habla de los últimos días de la iglesia, aquellos que preceden inmediatamente al arrebatamiento de la iglesia. Los últimos días de la iglesia no son los últimos días de la nación de Israel, los cuales fueron mencionados reiteradamente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los últimos días fueron el tiempo del fin, lo cual equivale al periodo de la gran tribulación. Como iglesia y como pastor es difícil predicar estos pasajes, es difícil predicar sobre cosas negativas, es difícil predicar sobre cosas que no son positivas, pero es necesario porque está en la palabra. Y toda la palabra dice, su propia palabra, que es útil para enseñar, redarguir y ayudar. Ahora, esa apostasía, esa pérdida de fe que comenzó en la iglesia en los días del apóstol Pablo, continuará. Pablo advierte en especial a Timoteo y a los creyentes de la iglesia de Éfeso, a la iglesia a la que está escribiendo esta carta, y especialmente a Timoteo, que después de su muerte, muchos falsos maestros entrarían en la iglesia. Cuando Pablo dejara la iglesia, cuando Pablo muriera, y quizás cuando Timoteo muriera también, muchos falsos maestros iban a intentar entrar en la iglesia y dar falsas enseñanzas. Y lo hizo con las siguientes palabras que encontramos en Hechos de los Apóstoles 2, 29 y 30. Lo voy a leer yo. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Esas personas no les expondrían la palabra de Dios, sino más bien desplumarían espiritualmente a las congregaciones. No vendrían a predicar la palabra, sino vendrían a destruir la iglesia. Y fue evidentemente esos falsos maestros los que siempre han aniquilado las buenas obras de los buenos predicadores y los buenos obreros de Dios. En cambio, observemos lo que sucederá en los últimos días. En los próximos versículos tenemos 19 descripciones diferentes, 19 palabras. Se trata de una gente peligrosa, pero vamos a intentar examinarla juntos, paso por paso, palabra por palabra, palabra complicada por palabra complicada, para presentar mejor así la imagen que ofrece la Biblia de lo que está sucediendo ya en nuestro tiempo. Porque los malos tiempos ya han llegado, lo siento, están aquí. Ya estaban en los tiempos de Pablo y siguen estando aquí. En el momento en que Jesús abandonó este mundo, ya empezó, de alguna forma, los últimos tiempos. Lo que pasa es que no son nuestros tiempos, son los tiempos de Dios. Estamos dirigiéndonos hacia los últimos días de la iglesia. El motivo para afirmar esto es que es los detalles incluidos en estos versículos y que han aparecido en esta época. Si uno mira retrospectivamente la historia de la iglesia, seguramente comprobará que algunos de estos elementos ya se han hecho visibles. Vamos a empezar uno a uno. Vamos a empezar con los versículos del 2 al 4. Dice el versículo 2: pero habrá hombres amadores de sí mismos,
ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Aquí hay mucho material, vamos a quedarnos en el 2 por ahora, ¿vale? En estos versículos el apóstol Pablo utiliza nada menos que 19 expresiones para describir cómo van a ser esos hombres y mujeres malos y malas, que son los responsables de los días peligrosos, de los tiempos peligrosos. Notemos de inmediato la primera y la última frase utilizadas. La primera de ellas nos dice que son amadores de sí mismos. Y la última, en el versículo 4, que no son, como debieran ser, amadores de Dios. Eso nos da una idea general de cómo son. Son amadores de sí mismos y no son amadores de Dios. Sugiriendo que el fundamental mal en estos hombres es que se aman a sí mismos y no aman a Dios. Vamos a explicar qué es ser amador de sí mismo. Esto es visible en muchos aspectos de nuestra cultura contemporánea. Si te pones a pensar es muy fácil verlo en la cultura, en nuestra sociedad, en nuestro vecindario, en nuestros trabajos, en nuestros institutos. Aquellos que se aman a sí mismos en exceso se tornan vanagloriosos, soberbios y blasfemos. No es ninguna casualidad que la primera de estas características sea una vida centrada en el yo. ¿Cuántos de aquí no conocemos a gente así? Gente centrada en sí misma, gente centrada en el yo, y a lo mejor después un poco también yo. El amor a uno mismo es el pecado básico del que fluyen todos los demás. El amor a uno mismo es el pecado principal del que fluyen todos los demás. Es el momento en que una persona pone su propia voluntad en el centro de su corazón, en el centro de su vida. Y las relaciones entre él y Dios y las relaciones humanas se destruyen. Se destruyen. Cuando pones a tu yo en el centro, destruyes no solo tu relación con Dios, sino tu relación con todas las personas que te rodean. Y la esencia del cristianismo no es poner a ningún hombre, ninguna mujer, ninguna persona que no sea Jesús en un trono, sino la redención del yo. Tenemos que redimirnos, tenemos que entender que somos pecadores, que necesitamos perdón, que necesitamos restauración, que necesitamos a Dios en nuestra vida, que necesitamos su guía en cada paso que damos. Y nosotros no somos importantes, Él es importante. Si tenemos esa verdad clara, todo lo demás será mucho más fácil. Si no tenemos eso claro, será muy difícil, casi imposible, que entendamos todas las verdades de Dios para nuestra vida. La segunda característica es ávaros. Avaros. Avaros. O avaros. Aquí se refiere a la codicia, se refiere al amor al dinero. Es también algo muy claro de nuestra cultura, ¿verdad? Es también algo creo que todos tenemos a gente cercana que ama muchísimo el dinero. Y el dinero es importante, es útil, pero hay gente que la ama el dinero por encima de todas las cosas. Esta forma de ser sigue naturalmente a varias cosas, al egoísmo, porque el que se ama a sí mismo se convierte en amador del dinero. El que se ama a sí mismo automáticamente, por eso te lo pone en segundo lugar, se convierte en amante del dinero, en amante de la riqueza material. La vieja naturaleza humana que tenemos todos los que nos hemos convertido al Señor, que todavía la tenemos, le encanta disponer de mucho dinero para gastar. Es el amor al dinero. No es que el dinero, como digo, sea malo en sí mismo. El problema surge cuando nuestra actitud hacia el dinero se interpone en nuestra relación con Dios. La codicia se pone en evidencia no solo en la adquisición de riqueza, sino también en cómo las usamos, en cómo usamos esa riqueza. Tú puedes tener muchas riquezas, pero si las usas para bendecir a otros, está bien. Si la usas solo para ti, para agrandar tu yo, para agrandar tu ego, para agrandar tu persona, entras en un bucle de odio, de arrogancia y de muchas cosas que va a decir más adelante el apóstol. Hay mucho peligro cuando se identifica la prosperidad con las cosas materiales. Y esto es muy importante que lo sepamos y que lo recordamos. Es muy peligroso identificar la prosperidad con las cosas materiales. Se tiene que recordar que una persona puede perder su alma mucho más fácilmente, en la prosperidad que en la adversidad. En la prosperidad que en la pobreza. Y lleva camino de perder su alma cuando juzgas el valor de tu vida según la cantidad
de cosas que posee. La tercera cosa que dice es que esas personas peligrosas que van a invadir nuestras iglesias o que van a invadir nuestro mundo son vanidosos, vanagloriosos, pone esa traducción. La palabra contiene la idea de arrogancia, de fanfarrón. A veces esos detalles del carácter de una persona pueden verse en sus gestos, en su forma de mirarte, en su forma de mirar a los demás y hasta en su forma de caminar. La palabra tiene una etimología interesante, un origen interesante. Deriva de la palabra alazón, que deriva a su vez de alé, que quiere decir, me encanta, charlatán ambulante. Estos griegos tenían palabras muy interesantes. Charlatán ambulante. Les recuerdo que la Biblia se escribió originalmente en griego y cuando estas palabras se leyeron por primera vez en el idioma original, la gente se tuvo que reír, porque estaba hablando de personas que eran charlatanes ambulantes. Los griegos definían a esas personas como hombres que pretenden poseer cualidades maravillosas que no tienen realmente, o que poseen en menos grado de lo que ellos creen. Hay un dicho español que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Algo así son estas personas vanagloriosas de las que habla. La siguiente palabra, soberbios o arrogantes. Soberbios o arrogantes. Son similares a las anteriores, pero peores. Son peores. ¿Sabes por qué? Porque se refiere a personas altaneras, altivas. Repetidamente en la palabra, en la Biblia, dice que Dios resiste a estas personas. Dios resiste al altivo y al arrogante, pero se acerca al humilde. Acerca su oído al humilde y se aleja, no quiere saber nada de estas personas. Blasfemos, siguiente palabra fuerte que hay aquí, se refiere a los que les encanta insultar. Son aquellas personas a quienes les agrada enormemente andar hurgando en las heridas, en la vida de los demás y difundiendo comentarios negativos sobre otros. ¿Les suena de algo? ¿Les suena de algo todo lo que les estoy diciendo? Seguramente se les está viniendo a la mente que es muy común encontrarte personas así en el mundo. Ese es fruto natural de todos los anteriores. El orgullo siempre engendra odio e insulto. El orgullo, la vanagloria, siempre engendra insulto y odio. Y el insulto que viene fruto de la ira es duro, pero perdonable, porque es incontrolable, es fruto de un momento de pérdida de papeles. Pero el que nace de la frialdad del orgullo, ese es más peligroso, porque ese es razonado, ese es pensado, ese es planificado. Aléjate de personas así, porque son peligrosas. Desobedientes a los padres, la sexta palabra. Esta actitud es, no quiero, cuando me preparaba el mensaje pensaba, ¿cómo digo esto? Porque no me gusta juzgar a una generación. No me gustaba que lo hicieran con la mía. La gente que venía de una generación anterior a la mía decía que mi generación no valía nada porque la de ellos casi que habían salvado el planeta. Cada generación tiene lo suyo, cada generación tiene sus problemáticas. La generación de ahora también los tiene, reconozcámoslo. No les hemos dejado un mundo muy bonito a nuestros hijos. No les hemos dejado un mundo fácil. Es complicado ser niño hoy en día. Es complicado ser adolescente hoy en día. Pero es verdad que hoy en día esa actitud es bien evidente, la desobediencia a los padres. Y parte de culpa, reconozcámosla, también la tenemos nosotros. Algo hemos hecho mal para que hemos llegado a ese punto como sociedad. Se observa una creciente rebelión contra los padres, contra la gente de mayor edad, contra la autoridad en el seno de la familia. Y aunque pudiera parecer esto un gesto de independencia, de rebeldía, muchísimos jóvenes están dispuestos a sustituir esa atadura para dejarse influenciar o incluso dominar por cualquier otra voz ajena a la familia y que aunque no lo quieran reconocer les conducen a nuevas formas de esclavitud. Y también nos pasa a nosotros, los adultos, reconozcámoslo. No aceptamos las figuras de autoridad que tenemos y nos dejamos influenciar y dominar por cualquiera que nos diga lo que queremos escuchar. Para el mundo antiguo, para el mundo griego, el respeto a los mayores estaba en un altísimo grado. Los griegos, fíjate, condenaban sin compasión a quien agrediera, a quien pegara a un padre. Era considerado peor que el asesinato. Hay un dicho, en Gran Canaria se dice mucho, no sé si aquí en La Palma también, que es más feo que pegar a un padre. Creo que viene de ahí. Era horrible, era un delito casi peor que el asesinato, agredir a un padre. Incluso en la ley judía,
vemos como honrar a tus padres es un mandamiento de los 10 mandamientos de Dios y es el primero con promesa. Es el primero con promesa de tener largos días en este mundo si honras a tu padre y a tu madre. Es señal, reconozcámoslo, de decadencia cultural, una civilización que empieza a perder el respeto por los padres y por la gente mayor. Ingratos es la siguiente palabra, ingratos. Todos hemos sido objetos alguna vez de actitudes de ingratitud en nuestra vida y de olvido, y duele. Y con respecto a Dios, aceptan cualquier cosa de Él sin ni siquiera darle las gracias. Qué fácil es aceptar las bendiciones de Dios cuando vienen, ¿verdad? Qué fácil es alegrarse por las bendiciones de Dios cuando vienen. Pero muchas veces no las agradecemos. No somos agradecidos. Pero luego nos acordamos de Dios cuando vienen las cosas mal dadas. La pregunta más recurrente que nos surge a los que estamos en los martes y los miércoles en las mesas de ayuda a los damnificados del volcán es ¿por qué? ¿Por qué Dios, siendo bueno, ha permitido que pasara esto? Estoy enfadado con Dios, estoy enfadada con Dios. No se acuerdan de todas las bendiciones que les ha dado en su vida, su familia, su trabajo, su vida. No somos agradecidos con Dios. Solo nos acordamos de Él cuando vienen las cosas mal dadas. Impíos. Impíos. Esta frase se refiere a los profanos. Son personas que en realidad están en contra de Dios y con sus conversaciones, con su modo de vida, con todo lo que hacen, demuestran una falta de respeto total a los asuntos de Dios y a los asuntos sagrados. También todos tenemos amigos así en el trabajo, ¿verdad? Que tenemos incluso a veces que enfrentarnos a ellos porque blasfeman delante nuestra y es como, mira, por favor, no digas eso de Dios porque yo creo en Dios y me ofendes a mí también. Esas personas cada vez van a aflorar más. Blasfemos, impíos. Seguimos en el siguiente versículo y dice, sin afecto natural, sin afecto natural. Una versión traduce sin amor y otra insensible. ¿Conocemos a personas sin amor o insensibles hoy en día? Desgraciadamente sí. Mira, la palabra amor que usa en este versículo en griego se llama estorgé y es la palabra que se usa para el amor familiar, el amor de padres a hijos y de hijos a padres. Si no existen en la sociedad los afectos humanos más básicos como el de la familia no puede existir y la sociedad está condenada a desaparecer. Esa es otra de las consecuencias del egoísmo de nuestra época, de mirar al yo, al egoísmo, a la arrogancia, a todo eso. La falta de sensibilidad hacia los demás, la falta de empatía con el sufrimiento ajeno, con lo que pasa al que está a nuestro lado, hacia su estado anímico y hacia sus necesidades. Suele decirse en nuestros días, cada uno va a lo suyo, y es otra realidad que vemos. Implacables es la siguiente palabra. Son personas con las cuales resulta imposible llevarse bien porque son irreconciliables. Son personas que nunca son capaces de reconciliarse con nadie. La palabra griega que usa es aspondos y es una palabra compuesta porque espondé significa tregua y aspondó, imagino que significa que no acepta ninguna tregua. Aspondé quiere decir que no acepta tregua, que no perdona y que no se reconcilia. También hay personas así alrededor nuestro. Personas que aunque tú intentes reconciliarte con ellos, aunque tú intentes dar el primer, el segundo y el tercer paso, no quieren reconciliarse. El enemigo, Satanás, ha endurecido tanto su corazón que no son capaces de dar tregua. Quieren estar enfadados, quieren estar en el odio, instalados en el odio, no se reconcilian. Por supuesto, no se puede agradar a todos, pero hay algunas personas a quien no hay forma de agradar. Y ese tipo de personas son estas personas implacables. Cuando el odio te domina, no podrás perdonar y nunca tendrás paz en tu corazón, paz verdadera. Calumniadores. No es necesario aclarar mucho este término. Realmente hay muchas personas que adoptan esta forma de ser y de actuar. La palabra griega para calumniador es diablo, que literalmente significa diablo. Y como sabemos en la Biblia, el diablo es el padre de la mentira y es mentiroso por naturaleza. Pues ya está, calumniadores, mentirosos, gente que hace daño con mentiras, gente que destruye vidas con mentiras. Sin templanza, intemperantes, una palabra muy complicada. Gente sin templanza o ingobernables en sus deseos. Se refiere aquí a personas que carecen de autocontrol,
personas que no tienen ningún tipo de autocontrol. Nuevamente, diremos que esta forma de ser caracteriza a un numeroso grupo de personas en nuestra sociedad. Incluso presumen de ser así, de ser muy libres y de tener mucha supuesta libertad. Y lo único que tienen es una enorme esclavitud a sus propios deseos, porque no son libres, son esclavos, pero de sus propios deseos. Son personas, como digo, que se convierten esclavas en sus hábitos, y este camino conduce inevitablemente a la ruina moral, pero también a la ruina física y a la ruina familiar. Destruye familias, esta característica. Otra palabra, y vamos avanzando, es crueles. Aquí dice crueles también. Son personas despiadadas, son personas que se comportan como salvajes. Y un salvajismo que no tiene sensibilidad ni compasión. Se puede ser salvaje en la acción, pero también son salvajes en la represión. Cuando le hace a alguien un mal, son salvajes en el castigo a esa persona que les hace mal. No tienen compasión. Aborrecedores de lo bueno. Es la 14. Aborrecedores de lo bueno. Puede pasar en algunas personas, esto también, que aborrezcan lo bueno. Alguno pensará, ¿quién puede aborrecer lo bueno? Pues puede pasar. Cuando dejas que el pecado invada tu corazón, cuando dejas que el pecado gobierne toda tu vida, terminas aborreciendo a las buenas personas que se acercan a ti y terminas aborreciendo lo bueno que se acerca a tu vida. Aborrecedores de lo bueno. Traidores. Seguimos en el siguiente versículo. Traidores son las personas en quien no nos atreveríamos a confiar nunca. Es evidente, esta no tiene mucha explicación. Y en los últimos tiempos tenemos que estar advertidos de que van a aflorar estos traidores cuando comience de verdad la persecución de la iglesia. Impetuosos, lanzados en palabras y en acciones. Son personas peligrosas, temerarias, excesivamente imprudentes ante el peligro. La palabra original quiere decir precipitada. Gente precipitada, gente que no piensa lo que va a decir, gente que dice, yo es que soy muy claro, yo es que te digo las cosas como me viene porque soy muy sincero. Bueno, vale, genial, me gusta la sinceridad, me gusta la honestidad, pero también me gusta que a veces cuentes hasta 10 antes de hablar. Personas impetuosas, lanzadas en sus palabras y en sus acciones. Describe a personas arrebatadas por las pasiones y por sus impulsos que les llevan a dejar de pensar con sensatez. Engreídos, infatuados, ponen esa versión. Yo la hice más fácil, engreídos, personas engreídas. Aquí tenemos a personas que están envanecidas, que son vanidosas, que están, que están ciegas y embriagadas por su propio orgullo. Y el cristiano no es más que un seguidor de aquel que fue manso y humilde de corazón. El cristiano es seguidor de Jesús. Y Jesús no pudo ser nada más contrario que esto, que engreído. Fue, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes, siendo Dios mismo hecho persona, manso y humilde. Tenemos que ser mansos y humildes. La 18, vamos acabando. Amadores de los deleites más que de Dios. Esta es una característica general de toda la humanidad de nuestro tiempo, de toda nuestra sociedad. Amadores de todos los deleites que el mundo te ofrece más que de Dios. Nunca. Ponte a pensar en todo lo que te gusta, ponte a pensar en todo lo que te atrae, en todo lo que te produce placer. No tiene por qué ser algo demasiado turbio ni demasiado, puede ser algo muy inocente. Nunca se ha gastado tanto dinero en nuestra sociedad como ahora en proporcionarnos y nosotros nunca nos hemos gastado tanto dinero en obtener placer. Hoy encontramos entretenimiento allá donde vamos. Hay entretenimientos que atraen a millones de personas y en los cuales muchos se refugian para huir de su soledad, de sus problemas y sobre todo de su necesidad espiritual. Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que estamos demasiado entretenidos. Podemos tener entretenimiento para 7 vidas, para 7 vidas. A mí me encanta el cine, me encantan las series, mi mujer lo sabe. Tenemos una lista interminable de series que nunca vamos a poder ver. Y ahora que soy pastor, menos. Nunca voy a poder ver las series que quiero ver, nunca tendré tiempo. Podemos vivir 7 vidas y todo el entretenimiento, todo el placer que nos ofrezca este mundo, no lo podremos consumir. Y todo eso nos distrae, nos adormece, nos mete en un somnífero espiritual para nuestras vidas.
nos quita tiempo para lo importante, que es pasar tiempo de calidad con nuestro Señor Jesús, pasar tiempo de calidad con Dios, leer su palabra, orar, ver qué quiere para nuestras vidas, decirle lo que pensamos, lo que sentimos, afrontar nuestros problemas de verdad y no los que nos dicen las noticias o las redes sociales que tenemos, nuestros problemas reales, espirituales y vitales. Eso sucede hoy. Las multitudes están interesadas en cualquier tipo de actividad de ocio y distracción, pero se muestran cada vez más indiferentes ante las cosas de Dios. Continuamos leyendo este capítulo 3 y dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Aquí está la 19, la palabra 19. Aquí se habla de quienes aparentan ser piadosos. Es importante, es interesante que haya sido la última, que el apóstol Pablo haya elegido esta para ser la última. Aquellos que aparentan ser piadosos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la palabra piadoso? No es una palabra popular hoy en día, no es una palabra que se use. Ser piadoso es ser religioso. Ser piadoso es ser religioso, pero de forma falsa. Como dice otra versión, su conducta desmentirá el poder de la piedad. Hay personas que cumplen exteriormente los rituales de la religión, pero en sus vidas les falta vida y realidad espiritual. A estas personas evita, y a todas las anteriores también. El apóstol advierte aquí que les evitemos, que el creyente debería evitar tener una relación de intimidad con tales personas, debería intentar evitar mezclarse en negocios con esas personas. En negocios no me refiero solo a negocios económicos, negocios de la vida, matrimonios, relaciones, noviazgos, todo. ¿Cómo podremos vivir y creer y crecer espiritualmente como iglesia si nos dejamos influir tanto por todas estas personas que acabo de describir? He usado mucho tiempo de esta predicación para describirte cada significado de estas 19 palabras y no creo que haya sido tiempo perdido. ¿Cómo podemos pensar que podemos crecer como discípulos y como iglesia si nos mezclamos con este tipo de personas? O si Dios no lo quiera, nos estamos convirtiendo en parte en ese tipo de personas. Seguimos leyendo los versículos 6 y 7 de este capítulo 3 y dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Me van a permitir que lo lea en la versión Nueva Traducción Viviente. Porque esta versión, que está bien, en el lenguaje actual puede parecer un poco ofensiva y puede malinterpretarse. Pero esta versión me gusta porque dice así. Creo que aclara más la intención del apóstol Pablo. Dice, pues son de los que se las ingenian, hablando de los falsos maestros, hablando de estas personas con todas estas características malas, son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Sigo con el 7. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Pablo se concentró aquí en una situación local que pasaba en la iglesia de Éfeso, pero que es universal, que pasa en todas las iglesias de todos los tiempos. Puede haber maestros, puede haber líderes, puede haber falsos maestros cuyo carácter mostraba las características que acabamos de describir, todas ellas, y se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso. Y hay peligro de que en un futuro se infiltren en cualquiera de nuestras iglesias y se dirijan al sector de creyentes más vulnerables e influenciables, a los débiles de espíritu, a los débiles de corazón, a los más necesitados, a los que necesitan cariño, afecto y se aprovechen de esa necesidad a todos los niveles, no solo mujeres, sino hombres. Aquí incluye a todos. La falta de espiritualidad de muchos creyentes los va a convertir en objetivos fáciles de esos falsos maestros que no viven de acuerdo a los principios de la Biblia. Por eso tenemos que alimentarnos cada día de la palabra.
alimentarnos cada día de la fuente de verdad, que es la palabra de Dios. El versículo 7 dice que están siempre aprendiendo, están detrás de esa aparente sabiduría que les llega de aquí y de allá, están con el corazón siempre abierto y no distinguen la verdad del error. Y por ello, como dice el apóstol, nunca podrán llegar a la madurez, al conocimiento de la verdad. Por eso, pon todo bajo el filtro de la palabra de Dios. Incluso lo que yo diga en este púlpito, porque los pastores somos seres humanos que tenemos una misión de parte de Dios para llevarte el mensaje, pero nos podemos equivocar, podemos tener lapsus lingüísticos. La verdad está en la palabra de Dios. Léela cada día, examínala cada día, filtra cada día todo lo que escuchas en redes sociales y todo por medio de la palabra. Es la única verdad total, es lo único que no te va a fallar. Y no te dejes engañar, ni por falsos maestros, ni por falsas enseñanzas, ni por nada. Continuamos leyendo los versículos 8 y 9, y dice así: y de la manera que Janes y Jambres, esos nombres tan bonitos, resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Te voy a explicar estos versículos ya para terminar, y me voy a centrar luego en el mensaje final de esperanza que tiene el versículo 9. Janes y Jambres fueron aparentemente los nombres de los dos magos que llamó el faraón de Egipto cuando Moisés comenzó a realizar milagros en nombre de Dios y comenzó a traer las plagas. ¿Se acuerdan de esa historia? Esa historia está en Éxodo y nos narra la historia de que el faraón trae unos magos para hacer un poco los mismos prodigios que hacía Moisés, para demostrar que Moisés no tenía poder, o tenía por lo menos el mismo poder que sus propios magos. No sabríamos los nombres de esos magos si el apóstol Pablo no los hubiera escrito en esta carta. Se cree que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se escribieron muchos libros judíos que desarrollaron las historias del Antiguo Testamento dentro de la tradición judía. Y en algunos de esos libros, en muchos de esos libros, aparecen estos nombres: Janes y Jambres. Entonces entendemos que eran los nombres de los magos, pero eso no es lo importante. Lo importante es que el relato del Éxodo revela que Satanás tiene poder. El enemigo tiene poder, poder sobrenatural. Y también es un gran imitador. Es el gran mentiroso, como he dicho antes. Es el padre de la mentira. Intenta ser un mal imitador de nuestro Dios. Intenta engañarnos, intenta imitarlo para que pensemos que tiene poder o que puede darnos cosas buenas. Y el único que puede darnos cosas buenas es Dios. Moisés realizó los milagros con el poder de Dios. Janes y Jambres realizaron esos milagros con el poder de Satanás. Esa es la diferencia. Y por eso Pablo lo cita aquí en este pasaje. Y para el líder cristiano, para los pastores, para los líderes cristianos, nunca nos faltarán oponentes. Nunca nos faltarán Janes y Jambres que aparezcan en nuestro camino. Y tendremos que enfrentarlos. Y tendremos que enfrentarlos todos, no solo los líderes, todos como iglesia. Tendremos que enfrentar a falsos maestros que tendrán todas estas 19 características que he desarrollado en esta tarde. Siempre habrá algunos que tendrán sus propias ideas tergiversadas de la fe cristiana y de lo que dice la Biblia, y tendrán buenas palabras y bonitas palabras que nos seducirán y nos endulzarán el oído y dirán: esto me gusta. Pero de una cosa estaba Pablo seguro: los días de los engañadores están contados. Los días de los engañadores están contados. Se demostrará rápidamente su falsedad y recibirán su merecido. Hay otro dicho español que dice que las mentiras tienen las patas muy cortas. Los mentirosos, los falsos maestros, se les verá rápidamente. ¿Sabes por qué? Porque tendrán todas las 19 características que he dicho antes. Serán amadores de sí mismos, no amarán las cosas de Dios, no tendrán amor, no tendrán compasión, no tendrán todas las cosas, todas las características maravillosas que tiene Dios. No verán ni uno de los frutos del Espíritu Santo en ninguno de esos falsos maestros. Entonces tenemos, como cristianos, como iglesia, que fortalecernos en la palabra, trabajar para desarrollar y para mostrar los frutos del Espíritu, las verdaderas riquezas
de una verdadera relación con Dios y que la gente lo vea, que la gente nos crea. Y no nos crea porque somos unos charlatanes baratos o unos charlatanes caros o unos buenos charlatanes, sino porque tenemos una vida consecuente a lo que decimos. Ese es el mensaje que tengo para ustedes en esta tarde. Seamos una iglesia consecuente con el mensaje que hemos recibido y transmitamos a nuestra sociedad un mensaje de esperanza, un mensaje de futuro. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos peligrosos. Ya estamos en tiempos difíciles, ya estamos en tiempos peligrosos, pero hay una esperanza, nuestro Señor Jesucristo, que viene, vuelve y nos rescatará de todo esto.